Bien, amigos, muchísimas gracias como siempre. Nos conectamos nuevamente con todos ustedes a través de nuestro programa desde USA, que pueden verlo, por supuesto, a través de nuestro canal YouTube de Venezuela USA ORG, Venezuela USA ORG, todo pegado, ¿no? Ahí, como siempre, ustedes van a encontrar diferentes programas, este es uno de ellos, y le pueden dar, se pueden suscribir y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Este es uno de los últimos programas del año 2021, ¿no? Y lo estamos haciendo con un analista de clase que ustedes ya bien lo conocen, se trata de Antonio de la Cruz, ¿no? Presidente de Interamerican Trend, también de el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Y hemos querido contactarlo, contactamos y quisimos hablar con él justamente para ya uno de los últimos episodios de nuestro programa desde USA para conversar un poco sobre el balance. Importantísimo tener un balance de lo que ha sido este 2021. Ustedes seguramente tienen el suyo. ¿Qué percepción han tenido desde comienzos de... Todo comienza igual con el tema parlamentario en Venezuela. También veníamos de unas elecciones de los Estados Unidos, comenzó un nuevo gobierno y bueno, hasta el momento de hoy que empezamos con COVID, conocimos varias cepas, la Delta, la Omicron, y cerramos justamente con el tema de la misma pandemia. Pandemia por todos lados, pandemia de salud, enfermedades, pandemia política. A ver, todo esto lo vamos a estar conversando con Antonio de la Cruz en este episodio. Muy buenas, ¿cómo te encuentras, Antonio? Muy buenos días, gracias, Damaso, por la invitación. Me encuentro muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. A ver, quisiera que nos hablaras, a ver, desde tu punto de vista, ¿cómo viste el 2021? ¿Se avanzó? ¿Se trancó el serrucho? En el caso venezolano, a ver, vemos como más, no vemos un ente triunfante. Estoy hablando de la dictadura del régimen de Maduro y tampoco de la oposición, encarado en este caso con el interinato de Juan Guaidó. Se perdió mucho en credibilidad en ambos, ¿no? Creo que los daños han sido severos. ¿Cómo ves tú la situación en este momento ya para cerrar el 2021 con cara al 2022? Fíjate, Damaso, el 2021 arranca con una expectativa por parte del régimen de Maduro, que es el cambio de gobierno en Estados Unidos de Donald Trump con Joe Biden. Ahí básicamente está esperanzada la posibilidad de que el régimen de sanciones a nivel económico, de segundo piso también se le llama, pudiesen flexibilizarse con la nueva administración, al ser demócrata y tener una política como de mayor hacia la parte democrática, humanitaria, ¿verdad? Y como ellos venían con la narrativa, ellos son el régimen, venían con la narrativa de que las sanciones venían impactando el sentido humanitario del país, como el país se había vuelto más pobre, no había medicinas, no había comida. Y eso realmente fue lo que buscaron en esa primera. Sin embargo, Joe Biden, la administración, en las primeras de cambio no da una señal de cambio con respecto a la política de Donald Trump y sostiene las sanciones y la ha sostenido hasta ahora como una medida de presión para que Maduro entienda que tiene que ir a un proceso de elección transparente, libre, competitiva, donde va a mantenerse la elección presidencial y parlamentaria. En ese sentido, ellos apuestan a todo el lobby que tienen Estados Unidos y que por lo tanto no les funciona. Entonces podríamos ver que allí esa búsqueda por parte del régimen de Maduro de poder alcanzar un reconocimiento, una flexibilización de las sanciones, no avanza básicamente en el 2021, sino más bien continúa, y no solamente eso, sino que termina el año la administración reconociendo y diciendo en una afirmación por parte de ellos ante las elecciones del 21 de noviembre que
a quien reconoce como presidente legítimo de Venezuela es a Juan Guaidó. Entonces, en ese sentido, ellos ratifican que la persona con la que ellos consideran como presidente interino de Venezuela es a Juan Guaidó. Entonces tenemos esa primera parte en la parte política, ¿no? Directa, en la que el régimen de Maduro busca cómo conseguir que las sanciones económicas se le flexibilizaran, porque él necesita por todos los medios exportar crudo. Entonces, en ese sentido, para poder tener ingresos por las exportaciones de crudo y ahí entonces alimentar el aparato productivo para poder generar que esa normalización con el sector privado de Venezuela pudiese arrancar con estos ingresos, porque lo que la economía sostiene, la economía se sostiene en Venezuela es básicamente con ingresos ilícitos provenientes del narcotráfico, del oro, del tráfico de oro, del combustible. Del lavado. Entonces, eso es básicamente que es la economía del bodegón. Entonces, y de las construcciones que se ven en Caracas. Entonces, es una economía que el sector privado no puede ingresar, porque tocar ese dinero sucio para lavárselo a los actores que generan esa actividad entra en un alto riesgo, porque una vez que eso sea detectado, esas empresas pueden ser altamente sancionadas en los Estados Unidos y por lo tanto se quedan sin el chivo y sin el mecate. Entonces, por eso que Maduro necesita desesperadamente que le flexibilicen las sanciones para poder reactivar y ir a esa normalización. Y además que se ha quedado sin operadores, porque fíjate, luego de que se encuentra ahora su principal motor ejecutivo, como es Alesat, que ya se encuentra juzgado, es juzgado en los tribunales norteamericanos y posiblemente también, bueno, una persona que no estaba metido en los negocios tanto, pero que tiene conocimiento de causa de algunos negocios, como es el Pollo Carvajal, pues eso es una situación que deja sin brazo, sin movimiento, digamos, financiero al régimen de Maduro, que en este momento pues debe estar buscando oxígeno con respecto al tema económico y financiero. ¿Cómo ves tú también en este balance las relaciones que ha tenido este gobierno, que ya tiene su primer año Biden, con Kamala, con el tema venezolano? Con el tema venezolano en cuanto al interinato, que cierran apoyándolo, aunque ha sido débil durante todo el año, porque quizás la gente esperaba de repente pues un poco más allá de las sanciones que se mantienen. Y el tema con Maduro, con el régimen, porque fíjate que recientemente Maduro anunció que tuvo relaciones con agentes de la CIA y a propósito de los 6 de Citgo que se encuentran allá, que los está negociando, porque sabemos que ese es un régimen que negocia con presos y utiliza pues el secuestro como moneda. A ver cómo queda la situación con Maduro, que en algunos momentos ha tratado de lanzar un SOS al gobierno de Estados Unidos buscando reconocimiento que tampoco tiene con un gran aliado de los Estados Unidos, como es Gran Bretaña, que todos sabemos lo que pasó con la decisión de resguardar el oro que se encuentra pues en el Banco de Inglaterra. Sí, retomando el principio de tu pregunta, el 2021 también tiene, ¿verdad? Como veíamos que los operadores que le permitían a él que se encargaron de obtener esos dineros ilícitos, como Alesap y otros, fueron en el 2021 trasladados a Estados Unidos para ser enjuiciados. Y eso también le rompe una cadena de suministro a Maduro, porque recordemos que es el testaferro de Maduro, y eso generalmente le pone en una situación difícil a Maduro una vez que este juicio se inicie, porque al final yo considero que Alesap va a negociar con la justicia de los Estados Unidos su pena, ¿verdad? Para ver cuánto tiempo va a estar, porque los ejemplos del Tuerto Andrade, que consiguió, ¿verdad?, un acuerdo con la fiscalía, logró reducir su sentencia básicamente a menos de la mitad y ya el 2022 saldrá. Y asimismo se va uniendo toda esa cadena, porque también en el 2021 él se le anuncia al fiscal de la Corte Penal Internacional, después de haber tenido mareando la perdiz
por 4 años, con 5 años por la fiscal anterior, ¿verdad? La Fatud. Entonces, con Karim Khan se inician las investigaciones de crímenes de lesa humanidad y ahí Maduro es responsable en la línea de mando. Entonces, en el 2021 también tiene ese componente, ¿no? En términos de la administración Biden con Kamala Harris con respecto a los venezolanos, uno de los logros que hacen es haber aprobado el TPS, el Temporal Permission Security, TPS, el permiso temporal en los Estados Unidos. Y eso realmente es un alivio para los venezolanos que han estado migrando hasta septiembre de este año 2021, que pueden optar a él y les regulariza la situación. En ese sentido, la administración Biden ha permitido otorgar ese TPS, ¿no? Pero sin embargo, aquí tenemos que ver no solamente la administración, tenemos que ver el Congreso. Ahí básicamente Bob Meléndez ha jugado un rol, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, importante para poder facilitar toda esta apertura hacia los venezolanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que la administración Biden no ha sido más contundente en términos de llevar a Maduro a una situación mucho más difícil, porque tomaron la decisión desde que asumieron la presidencia que iba a ser un efecto multilateral, ¿verdad? Con el resto de los países que lo acompañan, y iba a ser consultado, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, cuando vemos que los esfuerzos multilaterales, como se ha movido desde el punto de vista geopolítico el 2021 en términos de las relaciones con Rusia, las relaciones con China, eso generalmente las relaciones con Irán, eso realmente le ha quitado a Venezuela el nivel que tenía con la administración Trump, que estaba básicamente por el encargado que había nombrado especial para Venezuela, tenía una visibilidad de primer orden. Con la administración Trump lo ven más como dentro de la región y por lo tanto, ante estos temas que han sido muy álgidos, Venezuela no tiene hoy esa presencia de primera línea que tuvo, pero sin embargo no es una situación que la administración Biden es mucho más flexible que la de Trump frente a Maduro. Por lo menos uno tenía la percepción de que el tema venezolano estaba en la agenda, entre las primeras líneas, ¿no? Y ahora se siente como que ha sido desplazado muy por debajo de otros importantes temas geopolíticos, que no dejan de ser importantes, pero que de alguna u otra forma uno siente que, a ver, por lo menos no se presta a una solución inmediata. Por ejemplo, está en el tema de las negociaciones. Quisiera que nos hablara un poco de eso. Posiblemente se abra el tema de las negociaciones. ¿Hacia dónde iría el tema de las negociaciones? Está el tema del revocatorio, que no hemos visto que se tome, digamos, posición con respecto a esto. Estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos. No sé qué posición tendrá con respecto al tema revocatorio. No se ha manifestado, por ejemplo, el secretario de Estado, el señor Blinken, y quisiéramos también saber, a ver qué expectativa tendríamos los venezolanos con respecto a lo que va a ser el 2022 con las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. Ok. Antes de entrar, nada más quisiera tocar el punto de lo que ocurrió en los tribunales del Reino Unido. La sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido de haber reconocido que el oro lo administra el presidente Juan Guaidó es un hecho muy relevante, porque recordemos que en Estados Unidos, en el Reino Unido, la ley se llama la ley de los comunes, el common law. No tiene una estructura, sino que se van construyendo los casos. Y eso quiere decir que el gobierno de su majestad, ¿verdad?, en el Reino Unido reconoce a Juan Guaidó. Y eso es muy importante porque determina cómo la comunidad internacional ve a Venezuela. En ese sentido, generó un gran ruido y una gran molestia por parte del régimen de Maduro, porque es seguir apareciendo que él no es legítimo y que el legítimo es Juan Guaidó frente a estos gobiernos democráticos, y que él pensó que esa pesadilla se acababa en el 2021 por las elecciones del 21 de noviembre, regionales y municipales, y que realmente no pudo. En términos de ver cómo avanzamos en esa agenda global
de Joe Biden en términos de la posición con los venezolanos, es realmente cierto que hoy los venezolanos jugamos un rol importante para las elecciones de medio término en el 2022, en noviembre del 2022, en términos no de cantidad de electores, pero sí de cómo se manejan las relaciones con los países que vienen considerados como no democráticos, ¿verdad? En ese sentido, también hay que reconocer que la conferencia que invitó el presidente Joe Biden excluyó a 4 países de la región de América Latina, entre los que estaba Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, y invitó al gobierno interino de Juan Guaidó a participar en esa conferencia. Entonces, desde el punto de vista del impacto en cómo maneja estas dictaduras, se ve que va a ser importante para la elección de medio término. Y eso sí hay que tomarlo en cuenta, aunque no se vean resultados tan directos para sacar a Maduro del poder. Yo creo que, Damaso, en el 2022, ya que introdujiste el tema del revocatorio también, los Estados Unidos todavía con respecto a Venezuela, al tener ahorita, como lo señalaste en la introducción, la pandemia del COVID, ¿verdad? Que realmente es una decisión que han ido tomando y están buscando cómo ponerla bajo control. Y en enero, si esto sigue con este ritmo tan acelerado de contagio, yo creo que vamos a empezar a ver lockdowns, porque lo que pasó es que en diciembre no era políticamente correcto hacerlo, porque es el trauma del año pasado, donde la gente no se pudo reunir, a pesar de que el director de la OMS sugirió que no hubiesen reuniones ahora en las festividades. Entonces, sin embargo, todavía la administración de Joe Biden no ha tomado esa decisión y pienso que lo va a evaluar más dependiendo cómo se comporta el virus en enero, ¿no? Yo pienso que podría ser. Y en ese sentido, ante toda esa situación que tiene, y tiene la amenaza de Rusia de la invasión a Ucrania, y tiene la amenaza de China a la invasión de Taiwán, por lo tanto, Venezuela no está en el mismo tenor, no está en el mismo nivel, porque si bien es cierto, la presión de las sanciones son fuertes, Damaso, en el sentido de que Maduro cada vez tiene mucho más dificultad para poder seguir operando, ¿verdad? En ese sentido, para generar ingresos y poder normalizar la situación dentro del país. Es cierto que hay una burbuja para un 5% de la población que vive de eso, pero el 95 o 94.6% no tiene acceso a ese mundo, a esa burbuja. Y eso realmente le sigue costando. De hecho, pudimos verlo en las elecciones del 21 de noviembre, cuando el voto popular, Maduro lo pierde. Cuando hacemos el voto bruto, total, Maduro pierde el voto popular. Y eso realmente pone a Maduro contra una situación muy difícil, porque empieza a ser visto como que no tiene liderazgo sobre el país en términos del PSUV. No solamente, y tampoco tiene liderazgo, quedó como en evidencia que tampoco tiene un control del partido mismo, del PSUV. Correcto, entonces tú empiezas a ver que dentro del mismo PSUV empieza a surgir fuerzas que empiezan a retar su liderazgo, a pesar de que tratan los cubanos por todos los medios de seguirlo sosteniendo, ¿verdad? Para poder seguir disfrutando o poder obtener el subsidio o los envíos de crudo y productos de petróleo. Entonces, ellos básicamente siguen sosteniéndolo, pero recordemos que esto, si no logran avanzar sobre la flexibilización de las sanciones económicas, cada año se le pone mucho más difícil. A todo aquel venezolano que tiene cuenta hoy en el sistema financiero en dólares, tanto en Panamá, Estados Unidos, le están pidiendo que cierren sus cuentas, porque ya ningún banco que tenga una relación muy fuerte con los Estados Unidos, con el sistema financiero del dólar, no quiere tener el dolor de cabeza de estarles justificando, ¿verdad?, a la Reserva Federal de dónde provienen esos fondos. Entonces, cuando tú ves que eso está apretando, ¿verdad?, porque toma tiempo, ¿cierto? Ha tomado un par de años,
en ver ese resultado. Y eso te lo estoy contando de gente que me contó en Venezuela que tiene una compañía en Panamá y que compra medicinas genéricas en la India, y la empresa le dijo, no me factures más con empresa con dirección en Venezuela, porque no te lo puedo recibir. Entonces tú empiezas a ver cómo ese sector también empieza, y yo creo que el 2022, ya que estamos entrando, va a ser un año donde si van a seguir presionando por una apertura. Ellos están creando el relato de que viene un boom, de que las exportaciones petroleras y la producción petrolera va en aumento, y es totalmente falso. Los números que yo tengo, y yo reviso eso mensualmente, la producción se mantuvo en unos 450,000 barriles al año, que después de 1 millón bajó, y las exportaciones están por ahí también. O sea, es un país... La narrativa de la prosperidad se le cae a Maduro. Es porque necesita ir generando eso para que vean que las sanciones deben flexibilizarse ante un país que ya consiguió una vía para poder resolver esa situación, porque los venezolanos hemos creído en este modelo y de convivir con Maduro, ¿verdad? Y por lo tanto estamos dispuestos, pero eso está totalmente falso, es una narrativa, no son hechos concretos. Mira, comienza el 2022 con 2 escenarios que tienen que ver con el gobierno de la oposición. Bueno, primero, ¿qué va a pasar el 6 de enero? Aunque ya nos lo adelantaste, porque prácticamente, bueno, los Estados Unidos vuelven a apoyar a Guaidó. En realidad, en el control de daños, pues ni Maduro pudo sacar a Guaidó, ni Guaidó pudo sacar a Maduro. Pero está el elemento planteado por María Corina. Está también en las elecciones de Barinas, que de alguna u otra manera, pues, va a establecer como un campo de batalla para generar, pues, a ver, o nuevamente una correlación de fuerzas allí. Pero está también, como te dije, lo de María Corina, que parece que cada vez toma más auge la propuesta de cambiar el liderazgo dentro de la oposición para el 2022. El 5 de enero, ¿no? Que es cuando se vuelve 6 de enero. 5 de enero. Cuando se vuelve a instalar la Asamblea Nacional, y tienen que tomar la decisión si se vuelve a constituir como la de 2015, con la delegada, y a través del mecanismo de la transición. Hay un reto, básicamente. Si Juan Guaidó va a seguir siendo presidente de esa Asamblea Nacional, y por lo tanto se quedaría como presidente interino. Y eso lo que está discutiéndose, ¿verdad? Porque la presidencia interina es básicamente el presidente de la Asamblea Nacional, así se asume en esa, aunque no se puede hacer la gestión como un gobierno parlamentario, que fue lo que se ha hecho desde el 2019 para acá, y ahí básicamente empezaron a actuar los factores de los partidos que tenían las mayorías en esa asamblea del 2015, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, y por eso se constituyen como un G4, ¿verdad? Se constituyen como el grupo de poder, pero pensando en un parlamento, una presidencia parlamentaria, que no lo es en la Constitución venezolana. Entonces, está planteado. Los líderes de estos partidos quieren que no sea Guaidó, que no repita Guaidó. La información que yo manejo es que los líderes de los 4 partidos no quieren que repita Juan Guaidó. Sin embargo, los diputados que se reunieron están de acuerdo en seguir con de la DEA, en seguir con Juan Guaidó en la presidencia interina. Y la comunidad internacional está de acuerdo en que Juan Guaidó es el presidente. Ahí no es que están de acuerdo con Juan, es el presidente interino de Venezuela. Y vuelvo a decir, lo de la Corte en el Reino Unido es fundamental para ver esto. Y entonces, aquí el reto está si los líderes de los 4 partidos, y aquí estamos hablando de Julio Borges, de Leopoldo López, de Henry Ramos Alup y de Manuel Rosales, le dan una patada a Juan Guaidó en ese sentido. Entonces, ellos tendrán que evaluar sus pros y cons para tomar esa decisión. Porque, básicamente, si eso llegase a ocurrir, perdería, porque no es que la comunidad internacional cree que hay otro, que nombremos a Damaso Jiménez, presidente de la Asamblea del periodo
2021-22 y que él va a ser el presidente reconocido. No, no, el reconocimiento no existe en ese momento. Vamos a perder reconocimiento de esa asamblea y entonces entraríamos en una discusión interna. Porque lo que plantea María Corina Machado es básicamente es que se busque el liderazgo que conduzca a esta lucha en el 2022 a la salida de Maduro. No en términos directamente de desplazar el gobierno interino, porque recordemos que los factores políticos, en este caso los partidos políticos, gestionan su acción política, y el presidente, el ejecutivo, tiene una acción distinta. Si nos vamos a los años donde un presidente de Acción Democrática asumía la presidencia del país, el partido tenía cuerpo, tenía un accionar, mientras que el ejecutivo tenía otro. Recordemos que pedían liberarse de la militancia partidista para poder actuar. Y en ese sentido, cuando yo veo el planteamiento de María Corina, lo veo más en ese ámbito, en el ámbito de que la parte de lo que es la estructura política de los partidos se constituya y salga un liderazgo unido para conducir, y que puede tener diferencias con el presidente interino o el interinato, y los dos actuar en una misma línea de acción. No es que eliminan al interinato, porque sería una acción que nos generaría, como dije anteriormente, un retroceso muy fuerte para poder construir otra vez esa legitimidad internacional que nos permita tener actos como el que vimos con el oro en el Banco de Inglaterra. Entonces yo creo que aquí lo de María Corina es sensato, es decir, vamos a buscar, además, hoy Manuel Rosales es gobernador del estado Zulia, y por lo tanto él tiene una acción, ¿verdad?, que hacer también de gestión, y él camina en el borde de la navaja, de un cuchillo, ¿no? Porque él tiene que jugar en términos con un régimen que es el que tiene el facto el poder, y su gestión de gobierno, y ser miembro de un grupo o de unos partidos que buscan la salida de Maduro por una elección libre, justa y competitiva. Finalizamos entonces, Antonio, pero a ver, quisiera tu percepción, no es una pregunta. ¿Es el 2022 tan o más complicado que el 2021, a tu juicio? 2022 va a ser bastante difícil en términos del juego político para el país, ¿no? Va a haber mucha presión por parte del régimen de Maduro, de que no se siga, se termine el interinato. Maduro necesita matar el interinato para poder él consolidarse. 2024, una elección en el 2024, donde él va a escoger con quién va a competir si es él. Es más, hoy, cuando vi el mensaje navideño ayer de Maduro y Cilia, me dio la impresión de que Cilia podría ser la candidata, porque ella es la que hace la introducción al mensaje navideño. Pero hasta las caricaturas refieren que Nicolásito podría también, lo estarían preparando. Creo que para el 24 está muy joven, porque la situación no está fácil dentro del país. Entonces, estoy copiando el modelo de Nicaragua. Claro, ¿y los Rodríguez? Que se les ha visto mucho tendrían que esperar. Si se logra, vuelvo a decir, eliminar el interinato. Premisa de aquí. Estamos en una especulación. Claro. Sí, sacando el interinato, porque como dijiste tú, si se abre México, en México también se puede acortar y buscar una salida electoral de esta crisis, porque al no ver flexibilización, el país va a seguir en una situación de éxodo, y nadie quiere eso, ¿verdad? En la región va a ser un país cada vez también con mayores dificultades en ese sentido, no para el 5%, pues son para el 95% del país, de la población, y podríamos buscar una presión en este momento, ¿no?, en México, y buscar una salida política a la situación. Y además está el referendo revocatorio en el 2022 por ser la mitad del término del presidencial de Maduro, y que permitiría también una salida política. Entonces también se activaría ese otro mecanismo. Tienes México como un mecanismo
que podría ser el revocatorio, anticipación de elecciones, cambiando la constitución, que sería en la Asamblea Nacional de Maduro y se podría hacer con la Asamblea Nacional de 2015, acortando el periodo, buscándole una legitimidad por ese lado y poder dar una salida a Maduro. Sin embargo, si Maduro logra, por eso el escenario que puse, es superar las sanciones en términos de flexibilización, no tengo ninguna duda de que Maduro es el candidato para el 2024. Lo que Tasomé Concilia es que me dio una intuición ahí cuando la vi, de que también podría ser, buscando el esquema ese de que Maduro esté muy desgastado y que la pareja presidencial es la que se maneja como ocurrió en Nicaragua. Como ocurre en Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, que muy gentilmente pues, nos ha permitido que escuchar pues, un balance digamos, de lo que ha sido el 2021 y unas expectativas importantísimas con respecto a el elemento político para Venezuela en el 2022, incluyendo pues, las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones de Estados Unidos con Venezuela en ese ámbito. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Damaso, por la invitación. Bueno, un placer siempre estar. Sobre todo, y feliz Navidad y un próspero. Feliz Navidad, exactamente. Te iba a decir lo mismo, que bueno, un abrazo de mi parte y que tengas pues una feliz Navidad y un excelente, saludable y próspero año 2022.